En sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados de México eligió por 399 votos a favor y 5 abstenciones, además de 5 en contra, a 4 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, del INE. Por esto le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluIneMX. El hashtag es ConcluIneMX, la etiqueta ConcluIneMX, INE de Instituto Nacional Electoral de México. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluIneMX, la etiqueta, porque más temprano la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios con representación en la Cámara, propuso por unanimidad a Carla Astrid Humphrey, Norma Irene de la Cruz, José Martín Fernando Faz Zamora y Uqib Espadas, 2 mujeres y 2 hombres, para ocupar las vacantes de los consejeros del INE que terminaron su periodo en abril. Los miembros de la Junta de Coordinación Política, sin importar su color político, coincidieron en que en el proceso se impuso el consenso. Escuche. Y lo celebro porque cuando iniciamos este proceso, uno de los objetivos y una insistencia y una aspiración que tuvimos siempre es el que pudiéramos encontrar el consenso. Hoy, en la Junta de Coordinación Política, logramos la unanimidad. Hoy gana la democracia. Ojalá sigamos apostándole al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Se trata de que cada vez sean más fuertes, no cada vez más débiles. Eso es lo que nos toca hacer y eso es lo que hicimos hoy en la Junta de Coordinación Política. Precisamente eso, consenso. Consenso es lo que había venido pidiendo en todo este tiempo el Instituto Nacional Electoral, recordemos. Confiamos también en que se mantenga el consenso con el que hasta ahora se han aprobado los principales acuerdos relacionados con estas designaciones. El acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión en torno a las reglas electorales y al árbitro que habrá de aplicar esas reglas resulta crucial para la buena marcha de nuestros procesos democráticos. Era Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El INE es, pues como en todos los países, ¿no? Hay una máxima autoridad electoral. Esta es la de México, el Instituto Nacional Electoral. No es lo mismo, ojo, pero como el CNE, por ejemplo, de Venezuela, para que usted lo entienda. Ya va a ver por qué estoy trayendo el tema del CNE en Venezuela. Pero vamos a enfocarnos. El INE, entonces, en México, es la máxima autoridad electoral. Es un órgano que se creó con carácter autónomo, como se pretende en todos lados, para evitar cualquier interferencia de los 3 poderes del Estado. Sin embargo, ya le había dicho yo, ha sido muy criticado por Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quien lo considera una institución del que llama periodo neoliberal. O sea que para el presidente Andrés Manuel López Obrador heredó este Instituto Nacional Electoral de los neoliberales. Así lo ha venido diciendo, o lo estuvo diciendo López Obrador. Este martes precisamente el mandatario se refirió a la elección de los consejeros, asegurando que lo que más le interesa es que no haya fraude y que las autoridades electorales no estén al servicio de ningún partido ni del gobierno. Escuchen. Nunca he platicado con el presidente del INE, precisamente porque respeto la autonomía de ese instituto. Nunca lo he visto en el tiempo que llevo en el gobierno. Y seguramente sí se reunía con el presidente Peña y con otros, pero yo no. Desde el INE han insistido en la importancia de que los diputados actuaran con responsabilidad para que en el proceso no se impusiera la lógica de la mayoría con la que cuenta Morena, el partido oficialista, ¿no? El partido del gobierno. Lo que, pues, por supuesto, podría socavar la credibilidad del Instituto Nacional Electoral. Un organismo que se creó para garantizar la consolidación de la democracia en México. Porque, bueno, de él depende la transparencia, la legalidad de los comicios, de los procesos electorales. Y se antoja más relevante que nunca
por supuesto, ante la cercanía del proceso electoral del año que entra, de 2021. Un desafío inédito para el país, cuando más de 95 millones de votantes elegirán a más de 3.500 funcionarios en cargos federales y locales. Sin embargo, el proceso de selección de estos 4 consejeros se vio empañado por una pugna de partidos, como era de esperarse, ¿no? Hay miembros del partido Morena, del partido oficial, que aseguran se están buscando consejeros o se estaban buscando consejeros adeptos, pero no necesariamente aptos. Este reclamo también hace eco en ciertas bancadas de oposición. A esta controversia se suma otra, otra protagonizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando aseguró hace algunas semanas que él sería el guardián del voto en México. A ver, momento. Es un tema súper delicado y una declaración muy delicada. No, es que no puede ser, es inconstitucional, es que el presidente no puede ser el guardián del voto en México. No, es que por eso se están eligiendo 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Es que el órgano electoral es el que tiene que ser el guardián del voto, no el presidente, porque es un conflicto de intereses. Es completamente antidemocrático, Andrés Manuel López Obrador. Completamente antidemocrático. No sé si estructuró mal la frase o si en realidad así lo piensa. Si así lo piensa, es un peligro, es gravísimo. Gravísimo. Que este sea el concepto que tiene el presidente de México sobre la democracia, en la que él sería el guardián del voto. No, es un ente independiente. Debe ser independiente. Y ellos, los ciudadanos que integran ese Instituto Nacional Electoral, deben ser los guardianes del voto, no ningún presidente de ningún país. Ahora, ¿cómo es que López Obrador piensa o cree o señala que sería el guardián del voto en México? Esa es la pregunta aterradora, porque eso no nos quedó claro. ¿Cómo va a ser el guardián del voto en México? No quedó claro. O, le digo, a lo mejor estructuró mal la frase y se malinterpreta. Ojalá así sea. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se llegó hasta aquí? Bueno, vamos a preguntarle a Kay Guerrero con su reporte acá. Kay, cuando se habla de elegir miembros de cualquier órgano electoral, está siempre el temor de que sean alineados con el partido del gobierno, que busquen favorecer de alguna forma al partido del gobierno. Esto también tuvo eco en México, hubo muchas tensiones, hubo muchos ataques por parte del mandatario, en este caso de AMLO y su autoproclamada 4T, en contra precisamente del Instituto Nacional Electoral. En fin, ha habido muchas voces, como Dolores Padierna también, que asegura que era un órgano en función de los gobiernos en turno, del PAN, del PRI, etcétera. Pero también, pues, nos damos cuenta que cuando se trastoca este órgano, la democracia desaparece. Ahí está el ejemplo. Venezuela, ¿no? Lo vimos. Fue un proceso que quienes estuvimos cerca del mismo empezamos a ver cómo se iba desarmando ese órgano electoral y empezaba a funcionar para una estructura de poder, en este caso con el fallecido presidente Hugo Chávez y bueno, ahora. En fin, el caso de México no digo que sea el mismo, pero hay que ponerle ojo y entender cómo llegamos hasta aquí. Tú lo sabes muy bien, ¿no? Fernando, ya se le está poniendo el ojo y para nadie es un secreto. Tú lo sabes muy bien que Andrés Manuel López Obrador tiene una pelea casada, como dicen en mi país, en Venezuela precisamente, con el Instituto Nacional Electoral de México, que como tú sabes antiguamente se conocía como el Instituto Federal Electoral. Esto pasa desde el 2006 precisamente cuando se enfrentó en las elecciones presidenciales contra el entonces candidato Felipe Calderón. En ese momento, Fernando, tú recuerdas que López Obrador alegó que hubo fraude electoral en su contra e incluso logró introducir una querella para que se revisaran los votos por votos manualmente, el famoso voto por voto, casilla por casilla, y el resultado después de varios días le otorgó la victoria a Calderón. Desde ese entonces, Fernando, la postura de López Obrador no ha cambiado y ni siquiera se cree que ha cambiado después de ganar la presidencia. De hecho, en días recientes ha dicho que en los comicios del 2018 el fraude electoral no le pudo quitar la elección
debido a la cantidad de votos que obtuvo, a esa ola electoral que le dio más del 53% del voto. Hay que decirlo, un logro bastante histórico en un sistema multipartidista como es el de México. Pero esto es bastante paradójico porque es precisamente el órgano electoral quien confirma, quien ratifica, quien cuenta esa victoria para López Obrador. Por eso el INE ha rechazado en varias oportunidades la postura del mandatario. ¿Qué pasa ahora? Hace un mes exactamente, en conferencia de prensa, López Obrador, Fernando, como tú decías, se autodeclaró el guardián del voto en México y dice que el INE era el aparato de elecciones, o es el aparato de elecciones más caro del mundo, y que nunca garantizaron elecciones libres y transparentes. Esto fue lo que dijo. Es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano. Fernando, varios sectores en México pusieron el grito al cielo con este comentario que consideran que de cierta forma cruzó la línea y cayó en la injerencia, aunque el propio mandatario lo dice, no me voy a meter con el INE. Pero este comentario también despertó el rechazo del presidente del organismo electoral, quien le recordó a López Obrador que México ya tiene un guardián del voto y que se trata precisamente, como te decía, del mismo órgano que confirmó su victoria en el 2008. Pero en medio de toda esta disputa, Fernando, en medio de toda esta polémica que llegamos al día de hoy, con la elección de los nuevos aspirantes al INE, un proceso que algunos miembros del partido oficialista de Morena criticaron de cierta forma, asegurando que se estaban enfocando más en elegir consejeros adeptos al partido, al presidente, a la causa, y no necesariamente en elegir a esos consejeros que puedan ser independientes. Obviamente no lo podemos confirmar de manera independiente, pero sí sabemos que al menos la selección de estos aspirantes el día de hoy se llevó a cabo de manera unánime y que en el proceso se ha dicho que ha sido algo transparente, que se trabajó con eficacia. Así lo confirmó, por ejemplo, el morenista Mario Delgado, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en México. ¿Qué va a pasar entonces, Fernando? La verdad que no lo sabemos, hay que esperar a ver cómo se desenvuelve este nuevo órgano electoral, pero con todos estos escenarios, con las palabras de López Obrador, ya hay expertos, ya hay políticos que están sonando las campanas en México que dicen, cuidado, no queremos otra Venezuela, y entre ellos está, por ejemplo, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, a quien voy a citar porque ella considera que López Obrador, al igual que los gobiernos de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro en Venezuela, busca, y estas son palabras textuales, manipular las elecciones del 2021 y atacar al Consejo Electoral, Fernando. Y ya lo estábamos diciendo, yo lo estaba diciendo, por supuesto. Tal vez, ¿sabes qué me preocupa, Kay? Tal vez en México no se tenga una cronología de cómo se fueron dando las cosas en Venezuela. Tú y yo la conocemos a la perfección. Tú y yo lo conocemos a la perfección, lo cubrimos a más no poder, lo conocemos a fondo. Y aquí hay tintes muy parecidos, del deterioro que vimos en Venezuela hasta llegar al CNE que se llegó a tener, que se tiene ahora, ¿no? En función de la estructura de poder. Y hay tintes muy parecidos de lo que fue el inicio de eso en Venezuela. No sé si coincidas conmigo en esto. Mira, Fernando, cuando hablas con los analistas de México, ellos te dicen que a diferencia de Venezuela, en México hay una cantidad de filtros enormes para proteger
las elecciones como tal, pero sí es preocupante, es muy preocupante que la denuncia salga del propio partido oficialista y que sean miembros del partido oficialista que te diga un momento, estamos tratando de buscar personas que coincidan con nosotros, que coincidan con el presidente y no necesariamente las personas que puedan garantizar esta independencia y esta transparencia en México. Y como lo dijo uno de estos morenistas, no hace falta, somos mayoría, entonces lo que necesitamos es todo lo contrario, un órgano electoral completamente independiente que demuestre una vez más que somos la fuerza política del país y que no necesitamos, como ellos dicen, ayuda del órgano electoral como supuestamente hacían otros presidentes. Claro, Yo como venezolana, claro. sabiendo el caso venezolano, sí es preocupante, Fernando, es de mucha preocupación, pero bueno, quizás México todavía no está en ese nivel. No, pero seamos claros, seamos claros. Hay que decirlo como es. Los morenistas tenían la intención de buscar a gente afín al gobierno. Los morenistas querían gente identificada ideológicamente con el partido del gobierno para colocarlos como consejeros del INE. Tal cual. Ciertos Esa es la verdad. Sí, por eso, pero de ahí brinca otro morenista, que es Porfirio Muñoz Ledo. Y Porfirio Muñoz Ledo les dice, no, eso es golpismo y no lo vamos a permitir. Brinca desde el interior del partido, Porfirio Muñoz Ledo, y les dice, no, eso no es así. Pero había la intención de hacerlo. Ahora, yo tengo aquí los perfiles, voy a hablar más adelante con Porfirio Muñoz Ledo de esto. Yo tengo aquí los perfiles. Yo no sé si de los 4, por lo menos en 3 creo que les pudieron haber dado gato por liebre. Ya vas a ver más adelante por qué. Que muchas gracias. Te mando saludos allá en casa, cuídate. Gracias, Fernando, buenas noches. Gracias, Miquel, buenas noches. @KGuerrero CNN en Twitter, así la encuentra. @KGuerrero CNN en Twitter. Estamos de vuelta, le doy la bienvenida al diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal en vivo desde la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputado Muñoz Ledo? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te oía. Pues yo lo escucho siempre, aunque no sea así en vivo, diputado. Ya sabe que le sigo la huella, me da gusto saludarle. Como siempre es bienvenido a esta su humilde casa. ¿Cómo se siente el día de hoy con esta decisión? Dice usted que se venció al golpismo. ¿Se venció al golpismo? Claro, totalmente, pero el golpismo nunca tuvo posibilidad alguna. Yo oí muy bien lo que se dijo aquí en la introducción, pero no creo que el escenario se parezca al de Venezuela. Aquí no hubo un golpe militar. Era muy simpático Hugo Chávez, yo lo quise bien, pero no tiene nada que ver con México, eso, absolutamente nada. El proceso más parecido a México es el de Argentina. Y eso lo dicen todos los comentarios. Hay que saber qué está pasando. Que no dude que yo soy hombre de conciencia, que trato de decir la verdad, y creo que ese es el que tengo que ganar. Hoy fue una culminación de un proceso democrático de muchísimos años. En 94 nosotros planteamos, después de que nos hicieron fraude en 88, la siguiente elección, un órgano electoral independiente. Logramos que el gobierno ya no organizara las elecciones ni las calificara. E hicimos por consenso el mejor consejo de línea que ha habido. Entonces fuimos logrando, luego marcha para atrás. Sin embargo, ese INE logró reconocer en 97, seguimos negociando con el doctor Cedillo, la primera mayoría de oposición en la historia de México, y la que yo fui el presidente de 4 partidos, el PAN, el PP, el Partido Verde y nosotros, y lo tuvo que reconocer el gobierno. Yo tuve conversaciones muy a fondo con el doctor Cedillo, tuvo que reconocerlo y además aceptó la independencia de la Ciudad de México y elección en la capital de la República, cosa que nunca había habido. Se consideraba que era antipresidencial en el viejo régimen. Entonces, democráticamente hemos avanzado mucho con muchas penas. Nosotros venimos del 88, cuando hicimos un ala democrática del PRI, logramos dividirlo en 2, y nosotros luchamos entonces por la democracia. Hoy te digo, como luchador, es un espléndido día. Han pasado las siguientes cosas. Hoy hubo unanimidad en una cuarteta de personalidades que son realmente independientes. Yo hubiera querido 3 mujeres y un hombre, que me parece más acorde con la equidad, pero ya había una resolución de hace 2 años
de hacer dos quintetas de hombres y dos de mujeres. Salieron electos un hombre, Uquiles Paz, que me acaba de llamar, que es un extraordinario maestro, luchador social, independiente, incorruptible del Estado de Yucatán. Salió un luchador del navismo, que es este movimiento civil, no partidario, tuvo en San Luis Potosí, un hombre, una gran formación ciudadana, una mujer excepcional, Carla Humphrey, que ha estudiado en Estados Unidos, en Europa, y es especialista en fraude electoral y sobre todo fraude cibernético e inteligencia financiera. Una mujer no de ideología, de un enorme prestigio en el país. Y otra mujer extraordinaria que yo ni sabía que existía en México, de una mujer relativamente joven que se reclutó primero para la Unión Europea y luego para la ONU, y que ha sido observadora de elecciones en 20 países del mundo, de Zambia, Namibia. Son personajes absolutamente incorruptibles, es lo que nosotros queremos. Ahora, el golpismo, hay una corriente, creo que la hay, extrema, como la hay en todos los partidos del mundo. Acabo de ver una película sobre la ruptura del Partido Laborista de Gran Bretaña, que había empujado por algo insensato, que era que se suspendiera el procedimiento. Primero se eligieron 700 miembros, 700 personas, se presentaron. Luego, por currículum, quedaron 60. Hubo un comité técnico independiente en el cual esta persona estaba. Es que siguió el proceso, es que tiene sus ideas. Después se seleccionó a estos 60, se entrevistaron a pesar de la pandemia virtualmente y se resolvieron las 4 quintetas que aquí están. Aquí no hay nadie, yo creo, nadie que no tenga un alto grado de independencia. Entonces, en México hemos formado algo que es muy difícil en los países latinoamericanos, muy difícil, que se reconozca que hay un centro político independiente, o bien republicano. Lo hubo en otras épocas, y eso es lo que hemos logrado. Yo tengo 30 años en esta lucha y estoy sumamente satisfecho. Ahora, el golpismo perdió porque pidió algo imposible, pero el golpismo tuvo que aceptar la participación. Aquí no metió mano ninguno de los golpistas, yo tampoco. Un proceso de selección del comité técnico, que quisiera que entrevistaran a los 4 que salieron, y verán que son impecables, 2 mujeres, 2 hombres. Yo hubiera tenido 3 mujeres, serían magníficas. Magníficas. Las tengo. Las tengo. Sí. Los tengo por acá y de hecho, déjeme marcar una pausa, diputado Muñoz Ledo, para regresar a hablar de eso, porque me dice que son independientes, pero yo le voy a decir, primero hay una que fue asesora de Rutilio Escandón, que es el gobernador de Chiapas. El gobernador de Chiapas es morenista. Otro que fue fundador del PRD, diputado federal también del PRD. Otra que hasta el momento se estaría desempeñando como directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es un apéndice del gobierno. Entonces no sé si realmente sean tan independientes con estos pequeños detallitos, pero me dice después de la pausa que esto es muy interesante. De los 4 le doy 3 que tienen vínculos o con el PRD o con Morena. Entonces, ¿son o no son independientes? ¿Cómo podemos entender estos pasados vinculados al partidismo, incluso en la participación en puestos como una diputación, ¿no? Local, pero diputación. Regreso. Diputado Muñoz Ledo, le decía yo, y revisando los perfiles, ojo, yo no estoy diciendo de manera contundente, porque no puedo decirlo, que haya alguna tendencia necesariamente vinculada al partido del gobierno. No, pero cuando uno revisa a detalle el historial de estos consejeros electos, me encuentro, por ejemplo, con que Norma Irene de la Cruz Magaña fue asesora de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es morenista. ¿Qué pensamos de eso, por ejemplo, en términos de independencia? Perdóname. Primero, nosotros venimos de un proceso democrático. Chiapas, que es el estado del sur de México más complicado, había sido gobernado por generales a la antigüita, por sátrapas. Un primer movimiento a favor del Partido Verde y luego ganó nuestra corriente democrática y esta campaña. El que elegimos, por desgracia, un joven Juan Sabines,
no actuó bien. Entonces, viene de una lucha democrática y no tiene nada de malo que alguien haya trabajado con él a los 20 años y luego ves lo que hizo. Luego fue consultora de la OEA, fue consultora de las Naciones Unidas, ha sido una asesora política a los 20 años, aquí está. Después fue capacitador y formador electoral en 94, el año del levantamiento zapatista. Estuvo en el movimiento de la paz de Naciones Unidas en Liberia. Yo conozco esos procesos y no solo tengo más cuidado que tú, sino que pongo aquí las personas que pueden informarse. Yo soy más celoso, discúlpame, que tú, en que sean demócratas. Aquí está, si estudió en Acatlán, un segundo a bordo mío, fue un gran profesor en Acatlán, ya le pregunté. Si estuvo en Misiones Centrales de Paz, tengo una gran amiga que trabajó 7 años en Misiones de Paz. Yo no solamente, sino me tomo referencia. Lorotilio no me importa, tenía 20 años y además ganaba el movimiento democrático, no ganaba la dictadura. Lo de Carla Street Confre sí me parece ya muy fuerte. México no es Zambia. Aquí hay un Estado nacional. Yo desafío, perdóname, a otros Estados nacionales de América Latina que tienen la conciencia que tenemos. En este país una gran escuela hacendaria. Tenemos directores del BID, tenemos gente del Fondo Monetario Internacional, tenemos una escuela de administración pública. No somos un Estado fallido, nos estamos construyendo y ya muy bien. Esta mujer, además, que ponen en duda, no ven la parte privada que tiene. Fue socia de despachos privados. Esta mujer, Carla, y estudió en España, y nada menos que es licenciada en ciencia política. Claro, y entonces es una mujer dedicada a su trabajo y experta en algo que claro que es bueno que haya trabajado en el Instituto ¿cómo se llama? El Centro de Inteligencia Financiera. El jefe de esa unidad se llama Santiago Nieto y es uno de los grandes demócratas de México, grandes demócratas. Él rompió, él puso en duda las elecciones y ella tiene un puesto técnico que si yo fuera presidente del INE, yo la mandaría a llamar, que es ahorita lo que más importa. En este país, en las elecciones, todavía en las provincias circula el doble de moneda para pagar cosas. Nosotros necesitamos un centro de inteligencia financiera en el INE, lo hemos construido. Yo estoy muy satisfecho. El otro compañero que dice que fue del PRD, no. Okay. Te lo voy a hacer. Fue miembro del partido. Sí, claro, fue miembro del Partido Comunista. Cuando el Partido Comunista era la única oposición en México a un régimen de Estado. Nosotros rescatamos al Partido Comunista. Entonces, ¿qué tiene que ver? Ya no se volvió socialista. Como lo digo, yo lo conozco desde que tenía 20 años. Ya no es militante de ningún partido, Quive Espadas, ya no es. Él se dedicó a cuestiones puramente intelectuales, se renunció a la militancia y es un hombre de honestidad a carta cabal con una enorme personalidad. Claro que viene de la izquierda, qué bueno, qué bueno. En este país el licenciado Rey Ceroles, famoso estadista, legalizó como en España, el tiempo que en España el PC, y lo incluyó en el sistema y ahora es parte de la izquierda democrática hace muchos años en este país. Él viene de una lucha social muy pura. Entonces, yo puedo analizarte cada uno y aquí te puedo mostrar los currículos. No, está bien. Que no son... Oiga, diputado, y yo nada más yo nada más para dejarlo claro, ¿no? O sea, yo no estoy tratando de llevar el perfil de cada uno de ellos a necesariamente vincularlos con una ideología, pero cualquier persona puede consultar y ve estos momentos en su pasado y dice, a ver, bueno, pues explíquenme, entonces, ¿por qué no debo pensar mal o preocuparme? Ya me dio la explicación, me parece muy válida, diputado, como siempre bien datado, bien informado, yo lo conozco bien, con data no le gana a nadie. Déjeme marcar pausa, diputado, si quiere lo dejamos ahí, ya hablamos de los consejeros, ya me dijo usted por qué cada uno hicieron ciertas cosas, pero hoy son otra cosa. Bueno, ahí está la data, ¿no? Ahora,
Regreso y le pido de favor que hablemos un poco de esta declaración de Andrés Manuel López Obrador que preocupaba a muchos, que voy a ser el guardián del voto, ¿no? Para que me diga cómo lo tomamos, porque hay mucha gente que se ha preocupado por esta declaración. Diputado, hablar de este tema y entenderlo desde otra perspectiva, ¿es posible cuando Andrés Manuel López Obrador dice que él va a ser el guardián del voto? Entonces, ¿para qué está el INE, hombre? Bueno, fue una declaración anterior. Ya dijo perfectamente que nos felicita por haber llevado a cabo ese trabajo. López Obrador, tienes que entenderlo, fue el más golpeado de los últimos 20 años en México por otro INE, un INE que se desvió, que presidió un tal Ugalde. Estamos juntos, AMLO y yo, en el mismo lugar, en una especie de penthouse, viendo cómo movían las cifras. Fue un INE que se desvió, ya te lo digo. Ese ya es condenado por la historia. En 2006 ganó Andrés Manuel. En 2012 fue muy complicado también porque fue la elección de Peña y el INE no corrigió el exceso de dinero, habiendo varios consejeros que todavía están ahí. Y entonces, bueno, él tiene una experiencia personal muy fuerte. Avaló las elecciones del Estado de México. Ahora, él todavía tiene dudas sobre la credibilidad del INE, pero dijo... reconozco, cuando hablo de los empresarios hoy, digo que tenía diferencia y simpatías con ellos. Una cosa muy importante, aspiramos a tener democracia auténtica. Eso significa tener pluralidad, no pensamiento. Tenemos diferencias hasta con nuestros legisladores. Eso es democracia. Yo no pienso lo mismo que Andrés Manuel. Hemos militado 30 años juntos. Él nació en otro lado, tiene otra experiencia. Estamos de acuerdo en lo fundamental, pero tú sabes perfectamente que hubo un pensamiento crítico. Andrés lo va a ver, que INE hicimos. Ahora, hay que explicarle también, yo no lo he visto hace tiempo, que a nosotros, desde el punto de vista partidario, nos es útil, porque como somos mayoría, pues necesitamos poco de la institución, que es lo que está diciendo en otras palabras. Pero yo digo que en provincia, en los pueblitos, en los municipios, sí nos pueden hacer fraude, porque no hay suficiente vigilancia. Entonces, el INE es favorable para cualquier partido democrático. Entonces, la orientación nuestra es claramente la de crear un órgano electoral absolutamente independiente. Habla de los fideicomisos, que hay que transparentarlos. Pensé otro documento de 40 páginas. Estoy trabajando en todas las formas de autonomía del país. Hay 11 órganos constitucionales, incluyendo la universidad. Estoy viendo qué garantías tenemos de que sean realmente autónomos. Es lo que nos importa, no que se meta el gobierno. Tengo escuelas libres, que no son universidades. Tengo fideicomisos. Tengo instituciones patrimoniales de la nación, que son centralizadas, etcétera, empresas públicas. Lo que queremos garantizar precisamente es que lo estatal sea lo estatal y lo gubernamental, algo difícil de entender en América Latina y hasta en Estados Unidos. Quizá yo tengo formación europea. El Estado, el gobierno es el gobierno. ¿Cuáles son estatales? Por ejemplo, en la Constitución dice que el INE es una organización de Estado. Estado es lo permanente. Bueno, voy a eso. Nuestra preocupación es exactamente, como se llama, la misma que tú. Queremos garantizar la autonomía. Yo te puedo mandar unas 5 cuartillas en donde te explico qué hemos encontrado en las grandes autonomías que son el Instituto de Información, que tiene que ser y estadística, está muy independiente. El Coneval, que es el Consejo de Evaluación, está independiente. Sí. El Banco de México ya es independiente, sube un órgano neoliberal. El sistema de telecomunicaciones. Estoy investigando con un equipo, es bastante independiente. No, me preocupa que el gobierno se meta, me preocupa que el gobierno se salga. En eso estamos en el INE. Yo creo que la interpretación es equívoca, perdón, que me apasiona. Ok, no. Me parece excelente, como siempre, la explicación. Oiga, diputado, se me ha ido el tiempo con usted, siempre me quedo picado. Pero antes de irme, feliz cumpleaños. Me adelanté una hora, pero ya cumpleaños después de las 12 de la noche, ¿no? Ahí para Miami vamos a heredarnos un himno que tenemos que dice Apio Verde Pati. Apio Verde. Oiga, que pase un muy buen cumpleaños, diputado. Además me encanta porque
Usted y yo siempre podemos hablar. No estaremos de acuerdo, pero siempre podemos hablar y hablar bien. Muy interesante. Me encanta hablar con usted. Me gusta el talante de lo que dice, la convicción con que lo que dices, porque me gusta el debate, me gusta la democracia. Te lo voy a decir, me van a currar de eso. Yo desde adolescente soy un enamorado de la democracia. Es la palabra. Y he luchado toda mi vida por él. Y creo que he avanzado mucho. Le mando un fuerte abrazo por su cumpleaños y espero volverlo a ver y escucharlo pronto. Que la pase muy bien, esté muy bien de salud. Cuídese del COVID, por favor. Gracias por el apio verde. Hasta luego. El diputado federal por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, en vivo de la Ciudad de México, ahí en su casa y también aquí en la que es la suya.